Buenas tardes, aquí el profe Luis una ocasión más y hablaremos hoy del primer imperio de México o el imperio de Agustín de Iturbide, el primer gobierno que se tuvo una vez concluida la independencia. Como ya lo habíamos manejado y a forma introductoria, recordemos que la independencia es una revolución criolla y por ende, una vez que se finaliza este proceso de 11 años que inicia en 1810 y termina en 1821, surge una cuestión importante. ¿Qué hacer? ¿Vale? A diferencia de Estados Unidos que ya tenían planificado lo que iban a hacer cuando iniciaron su independencia, en México no. En México, distintos grupos de poder van a pelear para obtener el gobierno. Y esta es evidencia de ello. El primer imperio es parte de esta discusión y de esta poca asertividad al momento de independizarnos. Al comienzo de vida independiente debemos de tomar en cuenta tres grandes grupos, ¿vale? Cuando se independiza la nación, se firman los tratados de Córdoba, que Juan O'Donoghue reconoce. México entra en un proceso de conformación. Para empezar, había tres partidos en el Congreso o la Junta de 1822. Estaban los iturbidistas, que básicamente eran criollos adinerados y militares, que apoyaban la instauración de una monarquía criolla. Estaban los republicanos, que generalmente estaban integrados por criollos y por clases trabajadoras, exinsurgentes, que querían establecer una serie de reformas económicas y sociales basadas en el ideario político de Morelos. Y por último tenemos a los borbonistas, es decir, esta clase acomodada que creía aún que a pesar de que habíamos llevado un proceso de separación con respecto a la corona española, habría una oportunidad de que el emperador o rey de España, Fernando VII, o algún personaje de su dinastía, pues viniera a gobernar este nuevo imperio que de pequeño no tenía nada, eran 4 millones de kilómetros cuadrados. La coronación de Iturbide o el coronamiento de Iturbide se da en un proceso bastante convulso y complejo. Llega a Nueva España la noticia de que las Cortes habían declarado nulos los tratados de Córdoba, recordando que los tratados de Córdoba es el documento con el que Juan O'Donoghue reconoce la independencia de México, ¿vale? Y esto provoca una inconformidad y hasta cierto punto también poca claridad en qué tipo de gobierno se va a establecer. Así que aquí los iturbidistas ganan partida. El 18 de mayo de 1822 se levanta el sargento mayor Pío Marcha y el coronel Epitacio Sánchez gritando en una sola voz viva Agustín I, es decir, proclamando a Agustín de Iturbide como emperador. Esto será oficial el 22 de mayo de 1822. Ahora, Centroamérica, que tenía poco que se había independizado, decide incorporarse al primer imperio mexicano. Mientras tanto, Agustín de Iturbide ordena fundar la Orden de los Caballeros de Guadalupe. ¿Qué era esta orden y por qué es importante? Esta orden pretendía crear una nobleza mexicana, criolla, ¿vale? Que honrara a los militares y que de alguna u otra manera empezara a establecer el nacionalismo criollo. ¿Por qué fracasa el primer imperio o el imperio de Agustín de Iturbide? Para empezar, los antiguos insurgentes vieron traicionada la confianza que habían depositado en Agustín de Iturbide al empezar a tomar ciertas medidas políticas y económicas que si bien sí eran urgentes, no eran para nada populares. Aunado a esto, estos insurgentes eran apoyados por el enviado político de los Estados Unidos, Joel Poinsett. Este personaje estaba un poco enojado con Agustín de Iturbide, un poco, yo diría mucho, porque intentó que el gobierno mexicano le cediera territorio tejano al gobierno norteamericano. Si algo bien hizo Agustín de Iturbide fue no caer en las demandas y presiones de los norteamericanos. Ahora,
¿Cómo estaba el país? Pues para empezar la producción agrícola y ganadera era escasa. Recordemos que fueron 11 años de lucha independiente, ¿vale? O por la independencia. Aunado a esto, la minería estaba abandonada. Recordemos también que los caminos estaban infestados de bandoleros y de asaltantes. El tesoro público no existía. Había militares a los cuales se les tenía que pagar su sueldo, había funcionarios a los que se les tenía que pagar, pero no había tesoro público que alcanzara. Mientras tanto, la población, los mestizos y los indígenas, pues no vieron mejorada ninguna de sus situaciones. Se encontraban intactos los grandes latifundios del régimen colonial, a pesar de que muchos de ellos fueron tomados a la fuerza o expropiados para dárselos a los criollos. Las condiciones en las que vivían estas personas seguían siendo las mismas. También las medidas no eran las mejores para el momento. Como no había tesoro público, se exigieron préstamos forzosos. Se prohibió la salida de capitales al extranjero. Se confiscaron sumas inmensas de dinero a comerciantes españoles. Y lo peor de todo, se comenzó a emitir papel moneda. Recordemos que con la emisión descontrolada del papel moneda o dinero empieza otro proceso llamado inflación y devaluación. La abdicación de Agustín de Iturbide llega en un momento muy importante para la historia de nuestro país. Recordemos que el país está destrozado económicamente, está dividido políticamente, está abandonado socialmente. Agustín, el 21 de octubre de 1822, decide decretar la disolución del Congreso y formar una junta instituyente, leal a él. La razón es muy simple, pero también muy polémica. Agustín pretendía que esas decisiones que tardarían meses en convertirse en acciones, con una junta leal a él, serían mucho más rápidas, mucho más inmediatas, pues México necesitaba de acciones inmediatas. Desafortunadamente para él, Antonio López de Santana, el 2 de diciembre de 1822, se entera de la disolución del Congreso y se levanta en armas en Veracruz. Aquí empieza la carrera política de Santana. El 1 de febrero de 1823 se forma el Plan de Casamata, en el que se adhieren distintos generales criollos y claramente los insurgentes disgustados con el Primer Imperio. Iturbide reacciona rápido y manda a los generales Echevarri, Cortázar y Lobato para aplacar esta pequeña insurgencia, que de pequeña no tenía nada. Cuando llegan a Veracruz, estos tres generales se adhieren al plan de Casamata e Iturbide se queda sin apoyo político y militar. Después de 3 meses de lucha, el 22 de marzo de 1823 decide abdicar al trono. Y, como parte de premio de consolación, se le va a otorgar una renta anual y es exiliado a Liorna, Italia, en donde pensaríamos que terminó su vida como militar y político mexicano, pero no fue así. Una vez que Agustín de Iturbide es orillado a la abdicación de su trono, los generales insurrectos deciden formar un gobierno provisional, que será conocido como el famoso triunvirato, protagonizado por Pedro Celestino, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Estos tres personajes van a formar o van a tratar de instalar el Congreso Constituyente, cosa que logran el 7 de noviembre de 1823. ¿Qué se quería lograr con ese Congreso? Pues primero firmar una nueva constitución, establecer qué tipo de gobierno se iba a formar en México. Desafortunadamente aquí empezamos con las divisiones políticas más acentuadas. A pesar de que ya había una decisión o una voz unísona de que se quería una república, ahora nos dividimos entre centralistas y federalistas. Los centralistas, que pregonaban por un gobierno central con decisiones directas e inmediatas, protagonizado por Fray Servando Teresa de Mier, y los republicanos federales, que querían mayor soberanía y autonomía en los estados.
Estos estaban liderados por Miguel Ramos Arizpe. Esta división le va a costar a México y a nuestra historia un sinfín de levantamientos militares, un sinfín de rebeliones y de alguna u otra manera el futuro de nuestro país. Pero detrás de esta división se encontraban las logias masonas. Pero eso lo veremos en otro video. A forma de conclusión, el efímero gobierno de Agustín de Iturbide fue no más que una representación de lo que México vivirá en el siglo XIX: disputas políticas, crisis económicas y rezago social. Fue un placer estar con ustedes, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.